Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre digitalización en el sistema sanitario. El Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández de la Torre acoge hoy esta jornada organizada por Takeda con la colaboración de La Voz de Galicia. Saben todos ustedes que vivimos un momento especial, clave en lo relativo a lo tecnológico, en lo relativo a lo digital. La pandemia ha supuesto sin duda un antes y un después y hoy vamos a analizarlo en el transcurso de esta jornada. Nos hemos acostumbrado todos a escuchar hablar de telemedicina, de Big Data, de inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario. Cada vez hay más usuarios, el crecimiento de uso es exponencial y también se han desarrollado numerosas iniciativas, así que vamos a descubrirlas durante los próximos minutos. Queremos contarles en el transcurso de los próximos minutos qué avances se han producido aquí en Galicia, cómo se han ido implementando los procesos y cuál es la contribución, sobre todo, de lo digital en los sistemas sanitarios. Además, también trataremos de descubrir qué beneficios aporta no solo a profesionales sanitarios, hoy aquí tenemos una amplia representación, sino también a todos y cada uno de nosotros como pacientes. Vamos a generar un espacio también de diálogo, les contaré enseguida en unos minutos que si lo desean también van a poder participar, van a poder tener pues, esa participación más activa. Antes de todo eso, de descubrir esas oportunidades, las que nos brinda la digitalización en los sistemas sanitarios, le voy a pedir que nos acompañe a Fernando Valpuesta, que es el director de la Unidad de Oncología de Takeda, para que sea el encargado de abrir esta jornada. Pues muchas gracias, bienvenidos todos a esta jornada. Estamos orgullosos de poder participar en este evento y gracias por haber acercado a este sitio, que es histórico sin duda alguna. Llevamos ya un tiempo recorriendo pasillos, salones, etcétera, y de verdad que sorprende que haya tanta historia en este lugar. Mi nombre es Fernando Valpuesta, soy el director de Oncología en Takeda, represento obviamente a los equipos de España y Portugal y es un honor nuevamente estar aquí. Quería empezar agradeciendo al señor consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, igualmente al gerente regional de salud, directores generales y miembros del SERGAS por su asistencia al evento y obviamente a La Voz de Galicia, sin ellos fuese imposible estar aquí hoy, por colaborar evidentemente en la organización de este evento. Hablar de la digitalización, y lo comentábamos antes, hoy en día es quizás hablar de un concepto que tiene mucha trascendencia, sobre todo por el potencial que tiene transformar la gestión sanitaria. Y lo decíamos, estamos aquí hoy en Galicia porque básicamente somos conscientes que Galicia es un ejemplo a seguir por muchas otras comunidades autónomas, desde el punto de vista de la implementación y la implantación de la digitalización en toda la estructura de la sanidad. Y desde el SERGAS habéis dedicado muchos recursos, tiempo, para poder llevar la digitalización al lugar en donde está hoy. Decimos que la digitalización tiene y tendrá un impacto relevante a lo largo de toda la cadena de valor del sector sanitario, desde la prevención hasta el diagnóstico, desde la instauración de un tratamiento y obviamente la atención continuada. El sistema sanitario español, como bien sabéis, es un ecosistema donde se generan muchísimos datos día a día. Estamos hablando de innumerables hospitales, centros de salud y sobre todo profesionales sanitarios que generan todos estos datos y datos que son esenciales para la toma de decisiones. Cuando decimos son esenciales para la toma de decisiones, es lo que se hace ahora, pero también para establecer esquemas de gestión que estén orientados a la eficiencia y la eficacia. Somos conscientes además de las múltiples oportunidades que nos depara el futuro. Y existen distintas iniciativas en distintos ámbitos, ¿no? Europeo, nacional, regional, y cada una de estas iniciativas de alguna manera nos hace ver con mucho optimismo el futuro. Desde los fondos que ha puesto a disposición la Unión Europea Next Generation, que van a favorecer, pues digamos, unos volúmenes de inversión tales que en los próximos años veremos cómo se sigue transformando todo el sistema sanitario y seguimos profundizando en la transformación digital. Estamos hablando de la historia de salud digital que sea única y que permita pues, cubrir toda la vida de los distintos pacientes y por su parte, bueno, hemos visto cómo el Ministerio de Sanidad ha articulado los objetivos estratégicos definidos en la estrategia de salud digital. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más. Y desde Takeda nuestro compromiso es evidentemente aportar distintas soluciones digitales, soluciones que nos permitan maximizar el potencial de los datos en salud y particularmente que contribuyan a mejorar de una manera significativa la experiencia que tienen los pacientes y profesionales sanitarios. Así que por ello hemos impulsado esta jornada en donde estamos hoy, que tiene pues, básicamente dos objetivos fundamentales. El primero es reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que existen en la digitalización, y qué mejor ejemplo que el que tenéis aquí. Y por otro lado, conocer todos esos proyectos que están llevando en marcha en Galicia, proyectos que han permitido hacer que
esta comunidad autónoma sea reconocida por el conjunto del Estado. Así que nuevamente os doy las gracias a todos por estar aquí y doy paso al consejero para su intervención. Bueno, pues Fernando Valpuesta, director de la Unidad de Oncología de Takeda para Iberia. Lois Blanco, director general de la Corporación La Voz de Galicia. José Luis Vilela, director de La Voz de Galicia. Por supuesto, Estella López Pardo, gerente del Sergas. Carmen Durán, directora general de Salud Pública. Benigno Rosón, su director de Tecnologías de la Información. Resto de compañeros tanto de La Voz de Galicia como de Takeda en este caso y del Sergas. Saludo a los dos gerentes que nos acompañan y a miembros de los equipos directivos de La Coruña en este caso. Y, por supuesto, bueno, pues a todos los que estáis aquí hoy acompañándonos en este evento, ¿no? Agradecer a La Voz de Galicia la opción la oportunidad de estar aquí hoy hablando de digitalización y, por supuesto, a Takeda, pues que también que nos haya permitido estar aquí hablando de esto, ¿no? Bueno, vivimos en un proceso continuo de actualización. Yo creo que si vemos el móvil en las próximas 2 horas tendremos una aplicación, Encarna, que no te había visto, Encarna Amigo, diputada en el Parlamento y responsable, entre otros temas de sanidad, en el Parlamento de Galicia. Decía que los dispositivos están permanentemente pidiéndonos que actualicemos los software y rápidamente lo hacemos. Es cierto que cada día la demanda tecnológica es mayor y nosotros, en términos generales, la solemos satisfacer y adelantarnos, ¿no?, esa actualización. No tengo ninguna duda que el buen uso de la tecnología en la salud redunda en el beneficio del profesional, por supuesto, pero sobre todo, que es de lo que se trata, en el del ciudadano. Historia clínica electrónica, consulta de pruebas o petición de cita, aplicaciones para seguimiento de ciertos procesos, las videoconsultas, la central de imagen médica, por tocar temas más profesionales, son todo herramientas y mejoras que sin duda, insisto, benefician al profesional y al ciudadano. Desde Galicia estamos inmersos en el reto compartido de transformar y desarrollar el modelo sanitario. Lo llevamos haciendo muchos años y lo hacemos, bueno, pues con el apoyo decidido de nuestros profesionales, ¿no? La apuesta de la Xunta de Galicia por la transformación digital es evidente, tal como además pues van a demostrar los 3 ponentes que a continuación van a intervenir. Lo harán además desde 3 perspectivas pues complementarias, ¿no? Por un lado, desde la gestión del Servicio Gallego de Salud con Estrella. Por otro lado, el uso del Big Data desde la óptica de la prevención y la salud pública, que es lo que nos comentará Carmen Durán. Y, por supuesto, la línea más enfocada al propio desarrollo tecnológico con Benigno Rosón, ¿no? Galicia participa activamente en los 7 grupos de trabajo creados por el Ministerio para impulsar la transformación digital en atención primaria, por hablar de algo concreto, ¿no? Y además lidera 2 de esos grupos, en este caso el grupo de Canal del Ciudadano y el grupo de telemonitorización de pacientes. Unos grupos además que nacen con la filosofía de lo que se haga en cada grupo y en cada comunidad autónoma luego sea exportable al resto de comunidades autónomas. Y en cada grupo pues hay una comunidad líder y, como decía, Galicia lidera 2 de esos grupos, ¿no?, de los 7. Galicia además ha renovado su apuesta por el proyecto de Historia Clínica Electrónica, probablemente uno de los primeros, no el primero de digitalización, pero sí uno de los primeros, y está ahora mismo desplegando lo que llamamos Janus 5, la versión 5 de nuestra Historia Clínica Electrónica, que la hace sin duda pues más transversal, más inteligente y más colaborativa. Con Janus 5 buscamos girar el modelo y de verdad centrarlo en el paciente. Los que lo conocéis y los que no lo entenderéis fácilmente. Nosotros habíamos una historia clínica electrónica que era una traslación de la historia en papel a formato electrónico, con la carpeta de digestivo, la carpeta de reumatología, la carpeta de urgencias, la carpeta de primaria, que siguen estando ahí, pero ahora podemos pedirle a la historia que nos enseñe de un proceso concreto de EPOC todos los episodios que ha tenido ese paciente, agrupados además de una forma gráfica muy interesante, y vemos sumado lo que ha pasado en urgencias, en primaria, en quirófano, en planta, de ese proceso, ¿no? Es decir, es una forma de decirlo, a veces es un tópico, pero en este caso es cierto, la información gira en torno al paciente y no al revés, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones, se comentarán más seguramente hoy, pero insisto en ese cambio de probablemente nuestro mayor pilar en el ámbito digital, la historia clínica electrónica, ¿no? Añadimos funcionalidades como el chat o la videollamada, que son herramientas que todos usamos perfectamente, incluso nuestros mayores hacen videollamada, pues
cómo no, incorporarla en el ámbito sanitario, ¿no? Y sobre todo porque esto va a permitir una mayor participación de los ciudadanos en la tecnología, ¿no? Y en este caso en la tecnología sanitaria. O, por ejemplo, el despliegue de la carpeta personal de salud, un sitio donde nuestros pacientes, nuestros ciudadanos, pueden subir toda la información que consideren oportuna y decidir cuándo quieren que esa información se comparta con el profesional sanitario o no, y desde cualquier lugar, ¿no? Un modelo que además, y esto es importante, extendemos a las residencias sociosanitarias. También van a aportar esa información. Por arrojar algunas cifras, la historia clínica del Sergas es utilizada por más de 26.000 profesionales cada año. Tenemos 43.000 profesionales y 26.000, más de la mitad, utilizan con asiduidad la historia clínica electrónica. También los profesionales de las residencias. Tenemos más de 16.000 usuarios de residencias que están utilizando y compartiendo la historia clínica electrónica. A través, además de una herramienta innovadora en su momento, una herramienta de teleasistencia integrada, podemos monitorizar desde la historia clínica electrónica a través de Telea a múltiples pacientes, ¿no? Concretamente, ahora mismo tenemos más de 8.000 pacientes crónicos que periódicamente suben datos a esa herramienta y esos datos no están en una herramienta en la nube, sino que están integrados en la historia. Un paciente sube un dato a esa herramienta y va a urgencias 3 horas después y ese dato está en la historia del médico de urgencias y lo puede consultar, ¿no? Y, como digo, hay 8.000 pacientes ya. Esta herramienta fue fundamental en la pandemia. Telemonitorizamos a muchísimos pacientes en la pandemia a través de lo que se recomendaba, temperatura y saturación, y esa información la metían en esta herramienta y teníamos profesionales haciendo seguimiento de esta información, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos dispositivos mucho más complejos como desfibriladores automáticos implantables que están volcando datos a esta herramienta y están siendo seguidos a distancia por cardiólogos, por ejemplo. Por otro lado, más de 1.970.000 ciudadanos gallegos ya son usuarios de Sergas Móvil en condiciones de máximo acceso, de máxima seguridad, todos con certificado electrónico digital, ¿no? Un proceso en el que, sin duda, lo comentábamos ahora, fue fundamental la pandemia para hacer esa digitalización masiva, si se me permite la expresión, de ciudadanos, coincidiendo además con la vacunación, pero lo pudimos hacer y hoy tenemos este número tan alto de la población gallega usando todas las posibilidades que da Sergas Móvil, ¿no? El año pasado, en esta línea, estos ciudadanos consultaron más de 11 millones de documentos clínicos desde el portal de salud, desde Saúde, y se han descargado más de 200.000 imágenes con calidad diagnóstica, ¿no? Es decir, para que un radiólogo las pueda informar. Pero hay mucho más. El Sergas trabaja ya en líneas de aplicación de las tecnologías más novedosas ahora mismo, si se puede llamar novedosa la inteligencia artificial, por ejemplo, o al Big Data. Y, de hecho, pues nos hablarán después, Carmen, de esto. Pero tenemos ejemplos ya no de futuro, sino reales. Y saludo también, por cierto, a Carmen, que está ahí con nosotros. El ejemplo de las enfermedades raras. Galicia ha utilizado esta tecnología para hacer su registro de enfermedades raras. ¿Cómo? Pues buceando en la historia de forma automática y detectando pacientes con posible diagnóstico de alguna enfermedad rara, ¿no? Y destaco la presencia de Carmen porque lo hicimos precisamente con una asociación de pacientes también muy importante en este caso. Estamos utilizando esta herramienta también en un novedoso proceso orientado al cribado de cáncer de pulmón, que, bueno, pues, como sabéis, todo es un tema discutido y discutible sobre cómo hacer prevención y cribado de cáncer de pulmón. Bueno, pues en Galicia vamos a intentar hacerlo, estamos ya intentando hacerlo con el uso de estas herramientas, ¿no? También quisiera destacar una cuestión importante en la que Galicia se adelantó también y es referente y hay que seguir demostrándolo, como es la compra de tecnología. Nosotros en el año 13-15 iniciamos un proceso de adquisición a través de procesos de compra pública innovadora, especialmente en el ámbito de la tecnología. Hicimos mucha CPTI, que es la sigla que se usa para esto, compra pública de tecnología innovadora. Un proceso que dinamiza muchísimo el sector de las TIC, al que, por cierto, creo que en un foro como este hay que también hacer una mención. El ecosistema TIC en Galicia es muy fuerte, es muy potente, fruto probablemente de esa interrelación que llevamos años produciendo, pero que al final genera un valor que se utiliza en el ámbito sanitario y en otros ámbitos, en Galicia y fuera de Galicia. Y siempre creo que es importante destacar ese posicionamiento de las TIC en Galicia, ¿no? Como decía, pues la I+D+I de las empresas tecnológicas y otras empresas se han beneficiado de estos procesos de compra pública innovadora y, desde luego, bueno, pues nosotros hemos movido más de 100 millones de euros en distintos procesos a través de este tipo de compra pública que, sin duda, pues benefician en los pacientes de Sergas, sobre todo, en nuestros profesionales, pero también, como decía, en la sociedad, ¿no? Que en el fondo
es la filosofía de estos procesos de compra pública innovadora. Creo que hemos avanzado mucho en estos años en mejoras pues, para los profesionales. Hay profesionales cuyo objetivo, cuya función hace unos años era mover historias y hoy no mueven una historia, con lo cual se pueden dedicar a otras funciones. Hablo, por ejemplo, de los administrativos de atención primaria. Nuestros PSX de primaria, su función fundamental era gestionar las historias clínicas. Ya no hay historias clínicas, ya no hay que gestionarlas. Tenemos profesionales para hacer otras cosas que nos vienen muy bien a los pacientes y a la organización, ¿no? O, por ejemplo, los técnicos de rayos dedicaban una parte de su jornada a revelar y a lavar la reveladora cada día. Bueno, pues ya no hay que hacer eso. Tenemos tiempo para que se atiendan mejor los pacientes, se haga más radiología y más imagen digital y, por lo tanto, mejoramos las condiciones de trabajo de los profesionales. Sin duda, mejoramos el manejo de los pacientes, ¿no? Esa radiografía que no se encontraba, que se había hecho y que no aparecía, que había que repetir, ya no hay que repetirla. Tenemos tiempo de sobra para hacer otras pruebas diagnósticas y dedicarle tiempo al paciente, que es al final de lo que se trata, ¿no? Bueno, y el sistema también mejora. Y por seguir con el ejemplo de la radiología, y no tengo ningún sesgo yo con la radiología, hemos ahorrado muchísimo dinero en revelar placas radiográficas. Ya no hay que gastar en acetato, ni en reveladoras, ni en líquidos, ¿no? Todo eso, ¿dónde va? Pues a invertir en otras cosas que ahora mismo son tan necesarias o más, ¿no? Por lo tanto, se mire por donde se mire, no queda más remedio que hacerlo en el año 2000, cuando se empezó este proceso, y desde luego no queda más remedio que seguir, ¿no? Probablemente no ahorrando revelado, sino ahorrando pues vigilancia epidemiológica o ahorrando elementos de gestión o ahorrando en softwares que ya no hay que comprar e instalar, sino que están en la nube, y de eso supongo que hablaremos. Pero evidentemente el camino que se inició hace unos años hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Yo siempre que hablo de estos temas también puedo, y hoy el foro creo que lo permite, reconocer el trabajo de unos pioneros en su día que nos han llevado a estar aquí hoy, ¿no? No voy a hablar de nadie en concreto, pero creo que todos entendemos que este proceso que se ha hecho en el Sergas, en la Consellería y en los hospitales, es fruto de que algunas personas en su día, hablo de los años 2000, 2005, algunos están aquí, aunque no voy a decir sus nombres, pues apostaron por esto, y apostaron por una palabra que a mí me gusta mucho, que es lo corporativo, ¿no? En otras comunidades autónomas, cuando hablamos con ellos, o habláis, pues en un hospital hay una herramienta A, en otro hospital hay una herramienta B, en un centro de salud hay todavía un software que se compró no sé quién. Todo eso en Galicia, desde hace casi 20 años, una estrategia clara de que todo tenía que ser corporativo. Y no fue fácil. Los que sabéis de qué estoy hablando, no fue sencillo. No voy a decir impedir, pero sí animar a que todos utilizáramos las mismas herramientas, ¿no? Ese proceso fue costoso, pero sin duda hoy estamos aquí gracias a eso. Las comunidades que no están en esta posición es porque por distintos motivos no pudieron hacer eso, o por lo que fuera, y no están en este momento. Pero yo siempre digo que el mejor software es peor que uno corporativo. Nosotros tenemos la suerte, no en todo lo que se ha digitalizado, sino en general en todo, que la política corporativa de los sistemas de información en la Consellería y sus entes adscritos, tanto Sergas como Galaria o como la Fundación Genómica, siempre han estado pues bien planificados, en mi opinión, ¿no? Y eso, pues sin duda, nos ha hecho llegar aquí, donde estamos hoy. Y nos va a permitir seguir mejorando. Toda esa información, esos 20 años de información que tenemos corporativa, nos coloca, como todos sabéis, en una posición muy buena para el mundo del dato, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso, insisto, es mérito de esos pioneros que en su momento fueron capaces de convencernos a todos de que ese era el camino correcto. Bueno, en definitiva, el crecimiento de las tecnologías sanitarias digitales suponen, sin duda, hemos comentado aquí ejemplos, una oportunidad para transformar la organización. He puesto un par de ejemplos. No es digitalizar por digitalizar, es digitalizar y transformar cómo hacemos las cosas. Digitalizar, sin más, entre comillas, es sencillo. La gracia es digitalizar y aprovechar esa información digital para hacer las cosas no de forma diferente porque sí, sino hacerlas de forma diferente para optimizar el trabajo del profesional y, sobre todo, optimizar la atención que damos a nuestros pacientes, ¿no? Por supuesto, los profesionales tienen que poder incorporar esas nuevas herramientas que están ahí para optimizar los procesos de toma de decisiones, los diagnósticos, los tratamientos, y
esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? Queremos situar, además, al paciente en ese centro, que ponía el ejemplo de la historia clínica electrónica, pero podríamos hablar de muchas más cosas, aportando información a la historia clínica electrónica desde su casa, desde su dispositivo y opinando. Yo creo que no tardará mucho el momento en el que el paciente, antes de ir a la consulta, ya nos cubra un cuestionario y los aspectos que a veces le preguntamos allí en directo, que no aportan demasiado, ya los tengamos cuando llegue el paciente a la consulta, ¿no? O que el pase de visita en la planta no sea el convencional, sino que el paciente pueda leer la impresión del médico en un dispositivo y su familia desde su casa, ¿no? Todas estas cosas seguro que van a llegar. Y en ese sentido queremos seguir avanzando en una organización basada en el conocimiento del dato y, sobre todo, que la toma de decisiones se base en este dato, ¿no? Las nuevas tecnologías seguro que nos van a ayudar y nos están ayudando en generar esa información y, sobre todo, en el conocimiento. Tenemos mucha información, pero nos falta tener conocimiento. Y, desde luego, pues estas herramientas de las que hoy se van a hablar, estas estrategias de las que hoy se van a hablar, van precisamente encaminadas a eso. Con todos esos datos, con toda esa información, cómo podemos, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de salud pública y en el ámbito de las tecnologías, seguir avanzando y seguir demostrando pues, que Galicia apuesta claramente por la tecnología en el ámbito sanitario y que nuestros profesionales y nuestros pacientes se están beneficiando y se van a seguir beneficiando de este uso adecuado de la tecnología. Por mi parte, nada más. Insisto en agradecimiento a Takeda y a la Voz de Galicia por darnos esta oportunidad y, por supuesto, agradecer a mis compañeros pues lo que van a trasladaros y a todos los que estáis aquí pues que hayáis robado un ratito de vuestra jornada para escuchar esto. Muchas gracias. Gracias, conselleiro. Bueno, le voy a pedir a Estrella López Pardo, también a Carmen Durán, a Benigno Rosón, que nos acompañen porque vamos a seguir profundizando en lo que ha comentado el conselleiro, en esa apuesta clara. Benigno Rosón, subdirector xeral de Sistemas, Tecnoloxía de Información. Carmen Durán es la directora xeral de Saúde Pública y Estrella López Pardo es la xerente del Sergas. Y vamos a comenzar, en este caso, conociendo en detalle lo que ha avanzado el conselleiro, qué pasos se han ido dando en la digitalización del Sergas. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Voz de Galicia y a Takeda estar en este entorno singular que es un ejemplo de transformación, hablando también, en cierto modo, de la transformación del sistema sanitario, que es una necesidad urgente, como todos detectamos, y donde la digitalización pues, es una herramienta indispensable, porque sin la digitalización pues, no podremos dar respuesta a todas las necesidades de modernización de nuestro sistema, ¿no? Y para que esto sea posible, pues tenemos que ser capaces, en primer lugar, de implicar a la ciudadanía en la digitalización, ¿no? En segundo lugar, dotar a nuestros profesionales, pero también a nuestros pacientes, de los dispositivos necesarios para que estos nuevos modelos de asistencia vía telemática pues, sean factibles, ¿no? También ser capaces de encontrar un equilibrio entre la convivencia del modelo analógico y digital, ¿no? Que tenga en cuenta que la brecha digital está ahí y habrá que aminorarla, y es una brecha que bueno, puede producirse pues, por circunstancias geográficas, económicas, pero también generacionales, ¿no? Y, por último, pues tendremos que ser capaces de integrar todos estos procesos de captación de datos teniendo en cuenta a todos los agentes implicados, no solo a la Administración sanitaria, sino también a agentes externos y, desde luego, mantener esa integración en condiciones de ciberseguridad, ¿no? Bueno, es evidente que la pandemia supuso un revulsivo para el sistema sanitario y también para la sociedad, pero también nos ha traído grandes oportunidades, ¿no? Por una parte, pues, la pandemia evidenció la falta de cohesión entre los países de la Unión Europea y ello nos ha hecho contar pues, con un instrumento, el EU for Health, que nos va a permitir, pues, a través de una línea presupuestaria muy potente, desarrollar una estrategia de salud digital, ¿no? Y, por otra parte, pues, nos ha permitido en Galicia diseñar un nuevo contexto para la provisión de servicios de salud, ¿no? Un nuevo contexto mucho más accesible y más centrado en la medicina 5P. En Galicia, como ya decía el conselleiro, no partimos de cero. Contamos con la ventaja de disponer de un proyecto TIC
muy potente y muy reconocido en el Sistema Nacional de Salud, y eso pues nos ha permitido dar un impulso más a todo aquello que habíamos trabajado pero que estaba ahí, y bueno, pues por prudencia o porque la necesidad no apretaba, pues no se había desarrollado en toda su amplitud, ¿no? Por una parte, ¿qué supuso la pandemia? Pues la consolidación de la atención virtual, ¿no? Nosotros, como decía también anteriormente el consejero, teníamos activa la atención telefónica en los centros de salud, pero se movía entre un 3 y un 20% como máximo, ¿no? Y de repente la pandemia pues alzó esta atención telefónica a cifras insospechadas, y ahora pues vemos que se mantiene en torno a un 43-44% como una fórmula que eligen los ciudadanos todos los días y que desde su punto de vista pues es aceptable, ¿no? Todos los días resolvemos 900.000 consultas a través del teléfono. Después, por otra parte, la e-interconsulta, que es un instrumento que utilizan nuestros profesionales para hablar entre sí utilizando la historia clínica electrónica, que también estaba en unos niveles bajos, se ha duplicado en el último año, ¿no? ¿Esto qué permite? Pues tener una consulta mucho más accesible, pero también evita que las personas se desplacen de manera innecesaria, porque gran cantidad de las pruebas que permiten tomar una decisión pues se les realizan en su propio centro de salud, ¿no? Y por último, la videoconferencia, que antes también pues, todos utilizábamos de manera excepcional, pues se ha convertido en un medio de relación común entre los profesionales, ¿no? En segundo lugar, la pandemia nos ha permitido reforzar los canales de comunicación con la ciudadanía, ¿no? También el Sergas disponía de un portal, el ESAUDE, en lo que se podrían pues, consultar gran cantidad de datos sanitarios, pero entre ellos la historia clínica electrónica. Y bueno, en este momento ya más de 1.300.000 personas han podido acceder, y, como se ha dicho, más de 200.000 personas han descargado imágenes radiológicas a través de este portal, ¿no? Lo cual demuestra que ESAUDE es un medio electrónico pues, muy bien aceptado por la ciudadanía, ¿no? La amplitud de los servicios de este portal pues, son grandes, y a ellos se han incorporado recientemente también la carpeta personal del ciudadano, donde él, de manera proactiva y de manera personal, sin intervención de un sanitario, puede subir documentos, imágenes, incluso pues, conectarse con herramientas como Google Fit, ¿no? Que pueden registrar pues, su frecuencia cardíaca o la actividad física que realiza, y así pues, mostrársela a su médico de cabecera cuando realiza su visita, ¿no? También, desde luego, pues estas plataformas permitirán el acceso a apps específicas donde el Sergas está trabajando, por ejemplo, en el ámbito de la diabetes, ¿no? Que se irán incorporando pues, a medida que nuestros profesionales participen en su diseño, ¿no? Y la segunda gran plataforma e instrumento que nosotros tenemos dirigidos a nuestros ciudadanos pues es el Sergas Móvil. En 2019, para que nos hagamos una idea, solo 370.000 personas accedían a Sergas Móvil, y hoy más de 1.900.000 pues, acceden a él. De los más de 2 millones y pico de certificados que se descargaron en la vacunación, pues el 70% lo hizo utilizando esta herramienta, ¿no? Sergas Móvil pues, permite solicitar una cita, también ser atendido por el médico a través de una videollamada, recibir mensajes selectivos, identificar el camino más corto para llegar en el centro de salud a determinado recurso, encontrar la consulta asignada dentro de un recinto, por ejemplo, hospitalario, y también se puede utilizar la tarjeta sanitaria virtual, con el que se pueden realizar pues, trámites de una manera mucho más cómoda, ¿no?
Desde el mes de enero, Sergas Móvil permite contactar directamente con el 061 a través de un botón y trasladar mediante geolocalización la llamada, la ubicación exacta donde se encuentra la emergencia médica y así pues, poder agilizar su asistencia, ¿no? Lo cual pues, obviamente nos permite ganar mucho tiempo que en muchos casos pues, es vital, ¿no? Por otra parte, también hemos consolidado nuestra plataforma de teleasistencia que nosotros llamamos Telea, menos utilizada hace unos años, pero que nos ha servido para telemonitorizar a personas con patología crónica, ¿no? Desde 2005, que comenzó su implantación, pues más de 977.000 datos de pacientes se han registrado a través de este medio, haciendo un seguimiento diario y alrededor de 6.000 gallegos que están afectados por alguna patología crónica, pues han sido atendidos por este medio, ¿no? Y bueno, no en vano, pues la Comisión Europea ha seleccionado esta plataforma como un ejemplo de buenas prácticas a trasladar a otros países de la Unión Europea, ¿no? Esta plataforma, que ya digo era utilizada para pacientes con enfermedades crónicas, en la pandemia su uso ascendió a más de 100.000 pacientes COVID y más de 300.000 con contactos estrechos, ¿no? Y no solo nos parece a nosotros útil la plataforma, sino que también hemos encuestado a los pacientes que la encuentran muy útil, ¿no? Y hay estudios científicos que demuestran que los pacientes ingresan menos con Telea, se sienten mejor cuidados, frecuentan menos urgencias también y utilizan los servicios públicos de manera mucho más programada, ¿no? Pero el gran salto que hemos dado con la pandemia es el impulso a la interacción con la ciudadanía. Y uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos ahora encima de la mesa pues es la plataforma de gestión de relación con la ciudadanía que nosotros llamamos CRM100. Esta herramienta permite gestionar de manera muy innovadora pues, todos los contactos y las relaciones de los pacientes de manera digital con los servicios sanitarios. ¿Por qué? Pues porque nos permite personalizar a través de la analítica de nuestros sistemas de información el contenido, el canal y la frecuencia de los mensajes que vamos a enviar a la ciudadanía. Nos permite también aprovechar el potencial de cada uno de los canales que tenemos disponibles y los servicios digitales y además pues, nos permite automatizar ciertos trámites, ¿no? Algunos ejemplos de este canal pues, es la extensión del servicio de notificaciones personalizadas a través de SMS o el chatbot que se utiliza actualmente, el retorno continuo de información que tiene el Sergas a través de encuestas automatizadas. Por ejemplo, pues en este momento, cuando un paciente se va de alta de un hospital, recibe una encuesta para conocer su satisfacción o se realizan encuestas para conocer si un paciente desarrolla un post-COVID o la cirugía robótica, en fin, muchos ejemplos que tenemos ahora activos. También la plataforma nos permite tener disponible la vista agregada, que nosotros llamamos paciente 360. Es una visión que nos permite visualizar al paciente en todas sus dimensiones, ¿no? Tanto personales como, digamos, su situación con el sistema sanitario, y esto nos permite pues, hacerle recomendaciones. Por ejemplo, pues podemos conocer el perfil digital de ese paciente y los administrativos recomendarle pues, que se den alta en ESAUDE o Sergas Móvil. También nos permite pues, prestar atención en tiempo y forma, porque pues, sabemos qué citas tiene pendientes de programar, por ejemplo, si está en lista de espera. Y, por último, la gran aplicación que tiene el CRM100 es la devolución de llamadas, que actualmente estamos a punto de extender
a prácticamente todos los centros de salud y que nos permite recoger las llamadas perdidas, las que no pueden atender los administrativos, y luego ponernos en contacto de nuevo con el ciudadano, ¿no? También disponemos de herramientas tecnológicas que nos ayudan a dinamizar el ciclo, la llegada de los pacientes a los centros de salud o a los hospitales, ¿no? Herramientas que a través de la confidencialidad también y la comunicación pues gestionan los turnos de espera, nos facilitan aportar información a través de pantallas, etcétera, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos de aplicaciones directamente relacionadas con los pacientes, pero también en el ámbito profesional, pues la herramienta Princeps, digamos, del Sergas es la historia clínica electrónica que nosotros denominamos IANUS, ¿no? IANUS, que tiene un gran desarrollo de años y que permite ver de forma integrada todos los datos de los pacientes, ahora mismo va a dar otro paso más, que es evolucionar hacia un nuevo entorno que nosotros llamamos IANUS 5. Un entorno que nos va a permitir prestar una atención mucho más integrada e individualizada, que es sobre todo la atención que queremos dar a los pacientes crónicos y particularmente a los pacientes crónicos complejos, y también avanzar en este entorno colaborativo en el que queremos que desarrollen la atención todos los profesionales sanitarios. Incorporará la videollamada, como se comentaba, y también pues, va a facilitar que ese trabajo que realizan los profesionales llegue más a la sociedad, ¿no? Actualmente IANUS 5 cuenta con la capacidad de integrar los dispositivos llamados IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, en una nube que está proporcionada por 11 diferentes proveedores y que nos permite ahora mismo pues, contactar también con dispositivos cardíacos. Más de 1000 pacientes gallegos ya han sincronizado la actividad de su dispositivo con la historia clínica, pero vamos a avanzar más, por ejemplo, pues en el ámbito de las terapias respiratorias domiciliarias, donde bueno, esta monitorización lo que hace es evitar que el paciente muchas veces se tenga que desplazar al hospital para hacer controles que se pueden hacer en remoto desde su domicilio, ¿no? Y también, pues desde luego, IANUS facilita poder prescribir a los interesados pues, ciertas medidas de educación sanitaria pues, relacionadas con las afecciones que padecen, ¿no? Esta herramienta IANUS 5 además incorpora una herramienta de Big Data que ya los médicos de familia que acceden a IANUS 5 tienen disponible, ¿no? De manera que pueden buscar cualquier información clínica o asistencial respecto a sus pacientes. Además, bueno, este desarrollo digital no solo se aplica al ámbito, desde luego, de la relación médico-paciente, sino también a otros ámbitos como los profesionales de recursos humanos y económicos, que seguramente hablará el subdirector de sistemas. Y bueno, ya un poco para concluir, la Estrategia 2030, en la que está trabajando el Servicio Gallego de Salud y la Consellería de Sanidad, incorpora las TIC no como un instrumento más, sino como un elemento estratégico de su planificación y de la organización de los servicios, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. El uso de los recursos digitales durante la pandemia nos ha permitido avanzar mucho más en la relación digital con la ciudadanía, y esto, tal y como lo demuestra su uso, pues tiene un gran valor añadido para los pacientes, ¿no? Y se ha convertido pues, en un elemento estratégico, sobre todo, entendemos nosotros, en el ámbito de la atención primaria. El desarrollo del modelo de teleasistencia, que vemos que es pues, atractivo, es seguro y es de fácil uso y está al alcance de muchas personas, creemos que tiene un largo recorrido aún y se seguirá aplicando en muchos ámbitos. El CRM 100, por otra parte, pues, será en el futuro el ecosistema digital de referencia, donde nos vamos a comunicar de manera cercana y disponible a toda la ciudadanía,
y también que nos va a permitir ofrecer, sin duda, un soporte en el uso de todos los servicios digitales, y creemos también que va a ser una herramienta que informe y empodere también a los pacientes, ¿no? Por otra parte, creemos que el paciente tiene que ser el gestor de sus propios datos, no solo la administración sanitaria, y por ello es preciso que exista una comunicación bidireccional muy fluida entre ambos, ¿no? Y por ello, bueno, pues estamos implantando herramientas que faciliten este fácil acceso y que cubran tanto la asistencia sanitaria como la prevención y la promoción, que hablará la directora de Salud Pública de ello, ¿no? Nosotros solíamos decir cuando acabó la pandemia que los cambios llegan para quedarse, ¿no? Pero yo creo que para que se queden tenemos que salvar todavía las brechas digitales que tenemos, porque la pandemia rompió algunas, pero desde luego no todas, y tratar de democratizar el acceso de todos los ciudadanos a la tecnología. Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a la gerente del Sergas. Decía al inicio que uno de los retos es implicarnos a todos como pacientes, también a los profesionales sanitarios. Aquí tenemos a esa representación y una vez les escuchemos a los tres tendremos esos minutos para compartir experiencias, como decíamos, así que le preguntaré si se ha conseguido, pero parece que con las cifras, ¿no?, que dábamos, por ejemplo, con esa aplicación de Sergas móvil está más que conseguido. Antes nos acercamos con Carmen Durán, con la directora xeral de Saúde Pública, a los desafíos, a las oportunidades que tiene toda esta digitalización en salud pública. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Antes de comenzar, agradecer, como ha hecho mi compañero y como ha hecho el consejero, tanto a La Voz de Galicia como a Takeda, darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Son 10 minutos en los que voy a tratar de explicarles. Ya les adelanto que a modo de usuario, es decir, yo no soy una tecnóloga ni estoy capacitada, y menos teniendo aquí a Beni Rosón, perdona Beni por todo lo que voy a decir, pero sí que poder compartir de estos 2 últimos años y medio. Solo han sido dos años y medio lo que llevamos este equipo directivo al frente de Salud Pública, hemos querido avanzar, ¿no? Pero antes de empezar, a mí siempre cuando hablo de digitalización me gusta realizar 3 reflexiones previas que nos pongan en contexto. La primera es que, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, hablamos con mucha ligereza de la transformación digital. Y la transformación digital es algo muy complejo porque implica una transformación cultural. Y un sistema de salud o una Dirección General de Salud Pública no puede en 30 segundos tomar la decisión de voy a digitalizar todo lo que tengo y ponerlo en marcha. Esto es un proceso madurativo, esto es un proceso en el que la organización tiene que estar madura y preparada. Y me atrevo a decir que la Consellería de Sanidad lo estaba, porque tiene una larguísima trayectoria de digitalización, tal como ha expuesto la gerente del Sergas. La segunda reflexión es que la tecnología es y debe ser una herramienta. La tecnología por sí misma no tiene excesivo sentido, al menos en la parte que a mí me toca, que es la sanitaria. Es decir, cuando uno se plantea hacer un proyecto, preparar un plan, en nuestro caso fue una estrategia de salud pública, tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos y sus líneas de acción y luego acompañarlas de la tecnología, no la tecnología por la tecnología. Y en último lugar, tecnología no solamente es Big Data y inteligencia artificial, bueno, ahora está el chatbox ¿no? Sino que la tecnología es muchísimo más y que probablemente pequeños pasos que no suenan tan grandilocuentes cambian la vida de muchas personas y cambian la vida de determinadas áreas de influencia, como es de la que yo me ocupo a día de hoy. Y en este contexto en el que yo creo que había fortaleza, ¿no?, en la Consellería de Sanidad para iniciar esta transformación, pues va y nos llega la pandemia. Y fíjense que llevamos 30 minutos desde que hemos empezado esta reunión y yo creo que soy la tercera persona o la cuarta que ya vuelve a nombrar la pandemia. En mi caso me permito la licencia porque la verdad es que la hemos sufrido mucho, ¿no?, en primera persona. Llega la pandemia y nos damos cuenta de la enorme fortaleza que tenemos en Galicia con la salud pública de la que disponemos en ese momento. Pero también lo que hicimos fue un acto de reflexión, todo el equipo directivo, y dijimos, bueno, también tenemos unas áreas de mejora importantes. Y en base a esta reflexión interna decidimos que había que bueno, pues poner
elaborar una estrategia de salud pública en la que se abarcase diferentes áreas específicas que ustedes se pueden imaginar, vigilancia, vacunación, etcétera, y luego unas áreas transversales que eran muy importantes para nosotros, como era la capacitación para la acción de los profesionales, como era la calidad en todo lo que estuviésemos haciendo, como era la comunicación y la transparencia, y como era la innovación y la digitalización. Y es en la digitalización en la que es el objeto de esta pequeña intervención. Y cuando hablamos de digitalización, dijimos, ojo, que sea un instrumento, que no sea un fin en sí mismo. Y entonces nos definimos áreas muy concretas de desarrollo en vigilancia epidemiológica, en enfermedades transmisibles y no transmisibles, objetivos muy claros en vacunación, en estilos de vida saludable y, por último, en cribados, que es lo que yo les voy a comentar brevemente. Si iniciamos la parte de vigilancia epidemiológica, gracias a tecnologías, y además siempre que tengo oportunidad agradezco públicamente a Beni Rosón y a su equipo el trabajo que hizo con nosotros, codo con codo, y que yo creo que fue lo que nos hizo tener, si es que tuvimos algún éxito en la gestión de esta pandemia. Y como les decía, para poder hacer la vigilancia epidemiológica de la pandemia necesitábamos tener una plataforma, una herramienta que recogiese la información de muchísimos actores. Teníamos a las jefaturas territoriales que estaban haciendo una labor encomiable para la gestión de la pandemia. Estaban los centros sociosanitarios, donde todos sabemos el problema que tuvimos con la COVID-19. También estábamos nosotros, la vigilancia epidemiológica en servicios centrales. Estaban los servicios de medicina preventiva y luego teníamos que traernos información de microbiología clínica, de los ingresos, y todo esto lo pudimos hacer porque contábamos con una plataforma muy potente que se llama Visía. Pero no queríamos quedarnos ahí, no queríamos que solamente hiciésemos vigilancia de las enfermedades que fuesen transmisibles y que además fuésemos muy poco proactivos. Teníamos la sensación de que era el principio de acción-reacción y que nunca íbamos por delante. Entonces lo que hemos hecho ha sido iniciar con esta misma plataforma, hemos hecho un desarrollo en el que va a ser la columna vertebral de la vigilancia epidemiológica en Galicia, y donde vamos a poder vigilar no solamente las enfermedades transmisibles, sino también las no transmisibles. Y además también dando un paso más, que es en la vigilancia de la infección a nivel intrahospitalario. Yo creo que muchos de los presentes, especialmente los gerentes, conocen la plataforma InnoCBR. InnoCBR es una plataforma de inteligencia artificial que permite controlar y vigilar la infección intrahospitalaria y que actúa de la siguiente manera. Insisto, a nivel usuario, pues ustedes imagínense que por la noche tenemos una máquina que es capaz de recoger toda la información de microbiología clínica bacteriológica, respecto a toda la información de todas las bacterias que en este momento que están diagnosticados nuestros pacientes, que es capaz de recoger todos los antibióticos en el tratamiento de los pacientes, y además que recoge otra serie de variables como la fiebre, etcétera. Y con todo esto, y con unos algoritmos detrás, al día siguiente, por la mañana, le presenta al preventivista un listado de pacientes que presumiblemente tengan una infección nosocomial, con al lado un listado de antibióticos que tienen que revisar. Y esta plataforma, que ya teníamos en salud pública instaurada en distintos hospitales del Sergas, nos comprometimos a que se tenía que instalar en los 14 hospitales, y así ha sido. Y ahora estamos aún desarrollándola más. Esto respecto a la vigilancia epidemiológica. Respecto al tema que les comentaba de estilos de vida saludable, los estilos de vida yo creo que cambiaron en la Dirección de Salud Pública con un proyecto ambicioso, que es el proyecto de Obesidad Cero en Galicia, que lo presentamos en mayo del año pasado. Y este proyecto habla del bienestar emocional, este proyecto habla de la higiene del sueño, de la actividad física, de la alimentación saludable, y da muchísimas herramientas para que esto sea una realidad en Galicia. Y entonces lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma que esté a disposición de los profesionales y que también esté a disposición de los ciudadanos, que aúne todo esto. Vamos a encontrar en esta plataforma desde clases de yoga interactiva, pasando por contador de paso. Vamos a hacer todos juntos el Camino de Santiago, y además vamos a sumar los pasos de todos los gallegos para poder completar el camino francés. También tiene apps que nos van a ayudar a hacer la compra, a cocinar de manera saludable,
y tiene muchísimos juegos, porque bueno, hay que gamificar para ganar, ¿no? Además de tener un apartado importante dedicado a la prevención de adicciones, especialmente en niños y en adolescentes. Y todo esto, que yo conté hace aproximadamente un año, y creo que alguno de los presentes estaba, bueno, pues tuve la primera reunión de realidad hace aproximadamente una semana, y ya sabemos que esto va a ser una realidad en Galicia probablemente en noviembre, diciembre de este mismo año. Y iremos dando, además, según vayamos avanzando, Beni, iremos compartiéndolo con todas las áreas sanitarias y con quien quiera verlo. Pero además no queríamos tampoco perder la oportunidad del PHR, esta carpeta personal del paciente que comentaba antes mi compañera. Y lo que queremos es que cuando un médico o una enfermera decida que es necesario que su paciente se mueva más o que es necesario que su paciente tenga determinada dieta, pues lo que decía es que estos logros que consiga el paciente va a poder subirlos al PHR y poder compartirlos con su enfermera, con su nutricionista, con su médico, es decir, y evidentemente que lo podamos ver desde salud pública y que también, bueno, que contribuyamos a desdibujar determinadas líneas. Y en lo que respecta a la vacunación, pues ¿qué les voy a contar yo de la vacunación? Más que hemos arrasado, seamos francos, ¿no? O sea, en la COVID, Galicia ha arrasado en la vacunación, sigue arrasando en la vacunación. Y uno de los motivos, aparte de la enorme responsabilidad y del sentidiño, ¿no?, de todos los gallegos y de todas las gallegas y del sacrificio y la profesionalidad de todos nuestros profesionales sanitarios, también ha sido la tecnología. Porque fuimos capaces, de la mano del equipo de Beni, de industrializar la citación. Es decir, de ser capaces de citar un volumen importantísimo al día de personas a través de un SMS y además incorporarles un QR con el objetivo de que la enfermera fuese mucho más ágil. O sea, ¿no? Todos nos acordamos, llegábamos con nuestro QR, la enfermera lo leía y ya le aparecían todos los datos de nuestra historia clínica. Y esta oportunidad no la hemos querido dejar pasar en salud pública y este sistema de citación también lo hemos incorporado a la gripe este año y estamos decididos a que se va a quedar con nosotros. Y además también hubo otro avance importante, que fue los listados de trabajo que tenían nuestros médicos, nuestras enfermeras, con sus pacientes que aún no estaban vacunados, para que les diesen una llamada y les recordasen que había que vacunarse. Y también nos lo hemos quedado en salud pública, y es lo que se está haciendo ya con el resto del calendario vacunal. Si hablamos de la vacunación, iba a decir en un futuro, pero van a ser en los próximos meses, vamos a también parasitar un poco, bueno, yo diría que es una simbiosis al Sergas, y vamos a utilizar herramientas como el CRM o herramientas como Telea, que nos permita, por ejemplo, monitorizar reacciones adversas o efectos colaterales que puedan tener determinadas vacunas, que saben que ahora hay una explosión de nuevas vacunas y que debemos hacer un seguimiento de estos pacientes. Es muy probable que Telea nos lo permita y también el CRM nos va a permitir lanzar encuestas que también nos informe sobre el proceso de vacunación. Y por último o penúltimo, llego al tema de los cribados. Lo primero que hemos hecho con los cribados en salud pública es, bueno, todos nos acordamos que hasta ahora lo que hacíamos era enviar una carta para invitar a los ciudadanos a participar en los cribados de cáncer de colon, de mama y ahora también, bueno, de cáncer de cervix. Y bueno, quisimos cambiar un poco esta realidad y desde cáncer de cervix ya nació con un proceso digital, es decir, invitamos a las pacientes a través de un SMS, pero no solamente les invitamos a través de un SMS, sino que hay un desarrollo tecnológico a través del cual la paciente puede seleccionar si quiere que le enviemos un dispositivo de toma de muestra a su domicilio o si quiere que sea una matrona quien le realice este cribado. Y puede realizarlo todo de manera digital y además también solicitar la cita digitalmente si quiere que sea una matrona quien le vea. Y este proceso, esta cosa tan sencilla que parece, ¿no?, que tontería enviar un SMS, pues no, ha supuesto un antes y un después. Bueno, es mucho más eficiente y además estamos viendo que tiene, bueno, una elevadísima participación y también satisfacción por parte de los ciudadanos. Pues visto el éxito, desde que acabe este año, tendremos también ya todo a través digitalizado y de SMS el cribado de cáncer de colon y el cribado de cáncer de mama. Y de lo más sencillo a lo más complejo.
También, como bien decía el consejero, estamos imbuidos en la inteligencia artificial, ahora sí, y fíjense que ha salido casi al final y todo lo demás también ha sido, ¿no?, transformación digital. Estamos en este momento inmersos en dos grandes proyectos que son los cribados de cáncer, de dos cánceres concretos, el de pulmón y el de próstata, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Lo que estamos intentando en el caso del cáncer de próstata es un proyecto europeo, en el otro no, es otro tipo de proyecto. Lo que estamos intentando es estratificar el riesgo, es decir, tener algoritmos que en base a las características demográficas, los estilos de vida del paciente, también algún tipo de prueba diagnóstica previa, no en ese momento, bueno, pues nos estratifiquen, como les decía, el riesgo para poder dirigir mejor la diana, ¿no?, para poder decir, en este grupo de pacientes es más eficiente la realización de este cribado. Y esto lo vamos a hacer tanto con el cáncer de pulmón como con el cáncer de próstata. Vamos a huir de las pruebas masivas, que, ojo, no son inocuas las pruebas de imagen, y vamos a intentar dirigir mucho más hacia quién va este tipo de cribado. Pero además también ya es una realidad en salud pública que estamos utilizando herramientas de ayuda al diagnóstico tanto para el cribado de cáncer de colon como para el cribado de cáncer de mama. Tenemos dos herramientas que estamos decididos a poner en marcha este mismo año que nos van a ayudar al diagnóstico, van a afinar más ese diagnóstico y nos van a dar mayor seguridad a la hora de encontrar, bueno, pues, procesos que pueden ser cancerosos tanto en colon como les decía, en mama. Y por último, bueno, pues a mí me gustaría acabar diciendo que todo esto, ¿para qué?, ¿no? Pues planteábamos dentro de esta estrategia que les contaba, ¿no?, este eje fundamental de la transformación digital y del que estamos enormemente satisfechos en salud pública, creo que se me nota, ¿no? También dijimos, y esto hay que compartirlo, es decir, ¿de qué vale que tengamos tantísimos datos? ¿De qué nos sirve que seamos tan potentes, ¿no?, a nivel digital si no somos capaces de compartirlo con los profesionales y no somos capaces de compartirlo con la población? Y entonces, bueno, decidimos que teníamos que tener una ventana al mundo, y esa ventana al mundo en salud pública es el Observatorio Gallego de Salud Pública, donde vamos a compartir con los investigadores, con la población, con los profesionales, cada uno en su nivel, toda la información de la que disponemos. Vamos a dar una serie también de herramientas y todo en open data, es decir, vamos a conseguir que aquel que lo necesite, que lo quiera, pueda bajarse toda esta información y pueda utilizarla. Esto, que también lo comenté hace un año como un proyecto, ya también es una realidad. Esto ya está más avanzado que la plataforma que les contaba de estilos de vida saludable, y también antes de que acabe el año yo creo que ya podemos hacer la presentación, la puesta de largo del observatorio, y es muy probable que antes hacer una demo de por dónde vamos. Y por mi parte, nada más. Espero contar muchas novedades dentro de unos meses. Gracias. Bueno, ya hemos adelantado bastante desde esos estilos de vida saludable, el control que nos ofrece la tecnología, la digitalización para controlar enfermedades como el cáncer de pulmón, de próstata, esas enfermedades transmisibles y no transmisibles. Le toca ahora al subdirector general de Sistemas Transformación de Información ahondar todavía más en esto y en ese avance tecnológico, en lo que se ha venido haciendo todavía con más detalle en esta transformación digital del Sistema Gallego de Salud. Pues lo primero, muchas gracias, agradecer al público su presencia, y lejos de parecer una dificultad hablar después de la alta dirección con lo detallado que han explicado todos los proyectos de transformación digital y todo el despliegue tecnológico que tenemos, la verdad es que me produce tranquilidad. ¿Y por qué me produce tranquilidad? Porque efectivamente, como se ha dicho, vivimos un momento clave. Tenemos un momento de aplicar lo hecho a un proceso de transformación digital, donde además Europa nos empuja a ello porque nos financia si somos capaces de poner proyectos efectivamente atractivos, y Galicia en sanidad lo está sabiendo hacer.
seguiremos buscando financiación, pero ya en estos fondos hemos conseguido capitalizar más de 70 millones de euros para hacer uso de ellos hasta el año 2026, y ha sido porque efectivamente tenemos un proyecto sólido y maduro de digitalización y queremos utilizar esa digitalización para transformar la organización, ¿no? Por lo tanto, esto que podía ser un problema, repetirme, me parece que es una virtud, o dicho de otra manera, es nuestro primer factor diferencial. Que la alta dirección sea capaz de explicar de manera tan concisa, tan detallada y de forma tan didáctica lo que las tecnologías pueden hacer, incluso lo que ha dicho Carmen, que la tecnología no sirve si no se aplica a los procesos, que esto es importante, comprar tecnología que no sirve es tirar el dinero. Eso es muy importante para una organización. Eso denota que la alta dirección tiene implicación, tiene conocimiento y además sabe el impacto que tiene no aplicar las tecnologías en este momento, ¿vale? Las organizaciones que no son capaces de aplicar la tecnología para transformar son organizaciones, y lo veréis, que se empobrecen o que se empobrecerán en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que eso es una gran virtud que tenemos y por eso digo que me produce mucha tranquilidad, ¿no? Y en este reto que tenemos ahora mismo, efectivamente, yo creo que hay que dejar de hablar de digitalización, y todos mis compañeros lo han hecho, y empezar a hablar de transformación digital, ¿no? Nosotros, por suerte, durante estos años hemos hecho un proceso de digitalización importante en todas las áreas, y lo que venimos haciendo, y es todo lo que también se ha contado aquí, es utilizar esa tecnología, que si no existiese sería imposible, pero existiendo, no tendría por qué producirse, cambios en la organización, maneras distintas de hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que eso es también muy importante. Y cuando os decía, además lo hacemos mirando a Europa, Europa por una parte nos está empujando a hacer esto con financiación que hemos recogido, y al mismo tiempo está diciendo, y en eso también se ha hablado, de que hay que utilizar los datos de una manera primaria para que los ciudadanos se muevan en España, en Europa, pudiendo trasladarlos hacia todas las instituciones sanitarias donde tengan que prestar asistencia, y hacer uso secundario de esos datos para la investigación, para la innovación, para el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que nosotros en ese ámbito, y también se ha contado, también hemos sido pioneros teniendo y potenciando sistemas de Big Data que ahora nos permiten hacer esa conectividad, y potenciando una historia clínica electrónica única en todo el territorio, que nos permite o nos va a permitir a partir del 1 de junio de que cualquier ciudadano gallego que salga hacia Europa, en donde Europa tenga esa conexión, poder trasladar toda la información del ámbito de los datos de historia clínica o de la prescripción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí avanzamos muy bien. Y como decían mis compañeros, estamos en esto, en hacer una transformación del modelo, utilizar la tecnología para hacer esa transformación, seguir evolucionando hacia una organización basada en el dato. Esto es importantísimo. Las organizaciones tienen que tomar decisiones basadas en el dato, conectada, accesible al paciente, y una organización que se habló también en determinados momentos, cibersegura, ¿vale? Y aquí sí que me quiero parar un poco también. Vivimos, por desgracia, en un mundo global en guerra, ¿vale? Y ahora las guerras ya no son físicas, las guerras ahora también son digitales. Y algo que hace a lo mejor 2 o 3 años no era una amenaza, porque la sanidad no era reputacionalmente atacable, y económicamente, sobre todo las instituciones públicas, no pagamos por un rescate, porque no, porque no queremos hacerlo, otra porque para pagar nos complicaríamos mucho la vida con todos los procesos administrativos que tenemos, se aburrirían antes de recibir el rescate. Sí que es cierto que ahora mismo esto es un problemón, porque cuando se está en ciberguerra y te consideran tu enemigo, evidentemente un activo crítico es tu sanidad, sobre todo en un modelo como España, donde la sanidad pública tiene tanto peso. Por desgracia, lo habéis visto, nosotros hemos tenido, bueno, yo creo que la buena suerte, porque estamos bien
bien protegidos, pero esto es una realidad, lo habéis visto en España y en Europa, las instituciones sanitarias estamos siendo constantemente atacadas. Muchas veces somos capaces de rechazar los ataques, pero otras, como ha aparecido estos días, por desgracia, en alguna comunidad, que a todos os suena, no voy a nombrar, son capaces de bloquear una institución sanitaria durante un periodo de tiempo grande, e incluso extraer datos y publicarlos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prestar especial atención, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que nos lo tenemos que tomar, y en Galicia nos lo estamos tomando muy en serio, que no digo que antes no fuese así, pero que hay que tomárselo muy en serio e invertir. De hecho, estamos en ello y también estamos movilizando 3 millones de euros para intentar ir mitigando esos problemas. Que también os digo, en el ámbito de la sanidad todavía se complica más que en cualquier otra institución, porque aquí también se ha hablado, tenemos unos equipos electromédicos hiperpotentes, con unos marcados con seguridad clínica muy grandes, pero que no están preparados para contener esos ataques esos ciberataques. Y tenemos todo el IoMT, es decir, todo el Internet de las cosas médicas, los dispositivos que portan los pacientes, que también es otro punto de ataque, por desgracia, que vuelve a ser diferencial en sanidad respecto a cualquier otro ámbito, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos prestando atención especial, y yo quería, aprovechando esta intervención, bueno, pues decirlo y concienciar a todo el mundo de que en esto tenemos que avanzar y tomárnoslo muy en serio, ¿no? Todos, en toda la cadena el ciudadano, los profesionales nuestros, las empresas, la propia institución, porque eso es un tema, insisto, que la guerra, o sea, ya hay una ciberguerra y es digital, ¿no? Bueno, yo os decía, un poco por ir también avanzando en lo que comentamos. Yo creo que se ha hablado, pero también creo que es bueno resaltar cuáles son nuestros pilares o por qué la sanidad gallega efectivamente tiene una situación privilegiada para abordar estos procesos de transformación digital, ¿no? Y yo creo que lo comentó el consejero muy bien. Nuestra organización, que efectivamente ha habido personas y departamentos que hemos apostado por ello, pero en general la organización lo ha hecho y lo comparte. Tenemos una tecnología corporativa e integrada, ¿vale? Yo creo que estoy seguro que es porque conozco bien lo que está en el resto de las comunidades, quienes hemos adoptado por un modelo de este tipo y hemos sabido entre todos, están varios gerentes aquí, los gerentes han sido grandes impulsores también de este modelo, con todas las dificultades que cuesta implementarlo, porque todo el mundo quiere la informática a su gusto y puesta al minuto cero, ¿no? Y los modelos corporativos son mucho más robustos, mucho más seguros, mucho más sostenibles en el tiempo, pero también tienen un tiempo de implantación, ¿no? Entonces yo creo que uno de nuestros grandes pilares, que efectivamente fue hace años cuando se tomó esa decisión, pero se ha mantenido y sin dudarlo durante el tiempo, es nuestra tecnología corporativa, ¿no? Corporativa e integrada. Todos los proveedores saben que o integran sus soluciones con el resto del ecosistema o están fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo. Segundo, en el SERGA se abordan los proyectos de manera sistémica, es decir, no hacemos proyectos para un cachito, podemos hacer pilotos, pruebas, iniciativas que empiezan en un ámbito concreto, pero siempre es con el ámbito de extensión directa hacia todos, ¿vale? Y en eso hemos conseguido, también lo decía Carmen, industrializar los procesos y, por tanto, cuando algo funciona y funciona bien en un punto, llevarlo muy rápidamente a todos, ¿no? Veis que nuestros proyectos, lo comentaba también Estrella, nuestros proyectos CRM, la propia historia clínica, los sistemas de teleasistencia, no solo son buenas en dos servicios o en un ámbito de primaria especializada, somos capaces de llegar con ellos a todas partes, ¿no? Incluso a sociosanitarios, incluso a las penitenciarías, es decir, cubrimos el modelo de manera global, ¿no? Después, y también se habla, a mí me gusta hablar de innovación planificada. En tecnologías, estos años hemos sido capaces de captar dinero de innovación, que cuesta, porque requiere mucho esfuerzo también en movilizarlo, en llegar al final del ciclo, en ponerlo en producción, pero lo hemos hecho pensando en que
en lo que estábamos innovando, primero, era lo que la organización iba a necesitar en años posteriores y, por tanto, nos ayudaba a anticiparnos a las necesidades después organizativas, poniendo la tecnología o llegando con la tecnología madura a ese momento, ¿vale? Y lo hemos hecho siempre pensando en que esto iba a acabar siendo una pieza imprescindible en la producción de nuestra organización. Eso es importante. Pues si os dais cuenta, muchas veces los departamentos de innovación andan por un lado y los de producción por el otro. Y además parece que son galimatías y que no se entienden, ¿no? O sea, que no están sincronizados. Yo creo que esto ha sido una gran virtud, ¿no? Y por último, y también se ha hablado, yo creo que aquí siempre se ha respetado el liderazgo tecnológico corporativo y además en sanidad, es decir, las decisiones tecnológicas se han tomado, ha habido directrices para que se cumpliesen en todo el ámbito de la organización por parte de los departamentos con conocimiento para ello, se han hecho con decisiones en el ámbito de la propia sanidad, no se ha sacado ahí, la sanidad yo creo que tiene una complejidad distinta al resto de las administraciones públicas, y la dirección siempre, primero, lo ha apoyado, lo ha respetado, pero además ha creído en ello, ¿no? Yo creo que prueba, lo vuelvo a decir, prueba de ello es, pues, bueno, hoy Julio lo ha contado de manera expresa, y el conocimiento y el detalle en que la gerenta y la directora se han expresado en este ámbito creo que lo deja claro y manifiesto, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que las cosas ocurren porque se toman decisiones que son las acertadas, a veces también hay decisiones desacertadas, y cuando son acertadas se mantienen en el tiempo, ¿no? Por ir concluyendo un poco mi intervención, si a mí me preguntáis cuáles son las grandes líneas que vamos a abordar después de todo lo contado, porque todos estos proyectos que hemos hablado están claro, hemos hablado de inteligencia artificial, de la conectividad de los dispositivos, de la teleasistencia, de los canales de la ciudadanía. Si a mí me preguntáis en los grandes bloques lo que esta organización va a hacer en los próximos años, y además lo va a hacer porque, insisto, hemos puesto proyectos y hemos conseguido financiación para ello, yo he puesto 7 bloques grandes de producción, es decir, de cosas, porque esta es otra. No podemos poner excusa a las organizaciones, la tecnología está madura, es decir, hay mucha tecnología madura. De hecho, fijaros que es muy difícil ahora encontrarnos con un apagón digital de mucho tiempo por culpa de la tecnología en cualquier centro, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una tecnología madura, hay cosas que si esta organización es capaz de desarrollar, adquirir y mover, avanzaremos rápidamente. Y pues cosas que están en ciernes y que podemos aplicar esa compra pública de tecnología innovadora. Yo diría 7 líneas básicas, que seguro que en alguna cosa me olvido, pero una es potenciar los sistemas de ayuda inteligente a los profesionales. La inteligencia artificial sí o sí va a entrar, nos pongamos del derecho del revés, y nos va a ayudar, y no hay que tenerle miedo. Al igual que dije, una organización que no apuesta por la tecnología se empobrece. Si no somos capaces de que nuestros profesionales se apoyen en la inteligencia artificial, van a gestionar de peor manera su trabajo. Todos, creo que lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, como muchas otras cosas en tecnología, es ser inocuo en el sentido de que se utilice con seguridad y apoyo y no moleste, ¿no? O sea, genere confianza porque los resultados que produce son tangibles, y después estará un profesional corroborándolo, ¿no? Pero la inteligencia artificial es uno de los factores que yo creo que serán diferentes en los próximos años, y con la inteligencia artificial o con otras herramientas está claro que hay que ir a sistemas de ayuda inteligente al diagnóstico. Lo segundo, toda la monitorización de los procesos críticos de la organización. Cada vez más tenemos que... Y los procesos críticos no estoy hablando de los sistemas de UCI, estoy hablando de los procesos críticos de recursos económicos, humanos, de la propia asistencia o de la propia gestión, ¿no? El reto de medir los resultados en salud, esto las tecnologías nos ayudan sí o sí, y en esto estamos. Toda la virtualización y la telemonitorización en la asistencia y toda la conectividad IoT. La automatización de los procesos de bajo valor añadido. Cada vez más todas las organizaciones tenemos que ser productivas, tenemos que conseguir automatizar los procesos de bajo valor.
no nos tenemos que escapar de ello. La gestión y la capacitación de los profesionales, darles herramientas en las que se puedan formar, poder medir su capacitación y anticiparnos a las necesidades también que esos profesionales van a tener en un futuro de formación y eso nos tiene que ayudar las tecnologías. Toda la simplificación de los procesos administrativos y de gestión económica y la mejora y experiencia y empoderamiento del ciudadano, ¿no? Yo creo que esas son líneas claves. Y yo diría en compra innovadora, porque además estamos en ello intensivamente, en un tema ya lanzado y en otro que esperamos lanzar en breve, la construcción de plataformas globales para la gestión de la investigación biomédica, al igual que hemos hecho siempre unos sistemas corporativos muy buenos para todo el tema asistencial. Estamos en ello, además con una inversión importante de 8 millones y pico de euros en construir plataformas de investigación biomédica que no están hechas y que vamos a utilizar modelos de compra pública. Y también en la gestión de los procesos asociados a la medicina de precisión y ciencias ómicas. Hay que también faltan plataformas tecnológicas globales, hay cuestiones muy de nicho, ahí avanzaremos en estos próximos años. Por ir resumiendo, o por ir concluyendo, hay que hacerlo con liderazgo digital de nuestros profesionales, sin duda, es decir, cada vez más tenemos que sumar a todos los profesionales y que tengan ese liderazgo digital, pues por ejemplo, lo que hablamos, para impulsar estos procesos de uso de la inteligencia artificial, para que nos ayuden a reordenar esos procesos y volverse más productivos. Es un reto. En el ámbito de la tecnología, cada vez hacerla más accesible, ágil e intuitiva. La tecnología en la que no te enteras que funciona es la mejor. Yo cuando cojo el móvil de vez en cuando me dice que me quedan, hoy me dirá que no porque estoy en Coruña, pero cuando salgo del trabajo el viernes sabe que voy para casa, que otros días me quedo y me dice que en 20 minutos llego porque no hay tráfico, ¿no? Cuanto más sencilla sea la tecnología, mejor. De hecho, nuestro éxito ante la asistencia está siendo precisamente la integración de los dispositivos médicos en donde el ciudadano, sin hacer nada, nosotros estamos recibiendo información relevante suya. Cuando tiene que meterla, lo hace, pero le cuesta más, ¿no? Entonces, cada vez más la tecnología tiene que ser, como decía Steve Jobs, fallecido, lo simple es lo más sofisticado, ¿no? Ahora la sofisticación está en la simpleza, ¿no? Y pues lo que tenemos que hacer, que somos una organización enorme y de muchos profesionales. Bueno, antes de esto, necesitamos incluir nuevos profesionales, sobre todo en el ámbito de las tecnologías. Ya tenemos ingenieros, pero hay que incluir gente que maneje los datos, científicos de datos y otro tipo de perfiles. Hay que hacer una reflexión importante sobre eso. Tenemos que ir también moviendo a la organización a que tenga ese tipo de profesionales. Y por último, que es lo más difícil, aunque yo creo que siempre lo conseguimos, es gestionar ese cambio, ¿no? Las empresas grandes, y nosotros somos enormes, son transatlánticos que cuesta mover. Normalmente están bien orientados, pero cuando queremos pegar un pequeño giro, pues esto de poner el timón, darle vueltas al timón, cuesta un poquito, ¿no? Entonces, muy probablemente ese es el gran reto que tenemos todos, pero yo no dudo que lo consigamos. Y hasta aquí espero haber hecho un pequeño resumen o alguna aportación más a lo que todo el mundo ha trasladado. Nuevamente agradecer vuestra presencia. Gracias. Bueno, gracias a los tres. Les decía hace unos instantes, antes de concluir, va a ser el encargado Pablo Sierra de poner el broche a esta jornada. Les decíamos que les queríamos también dar esa posibilidad, esa oportunidad de compartir experiencias como profesionales que son del ámbito sanitario, plantear alguna cuestión, alguna pregunta, si así lo desean. Pendientes estaremos durante unos minutitos de esas posibles intervenciones también por parte del público. Muy brevemente aquí, plantearos también un par de cuestiones para finalizar. Benigno, lo comentábamos antes de comenzar. El hecho de que aquí en Galicia contemos con este envejecimiento palpable, importante de la población, brecha digital que mencionaba también Estrella, ¿cómo encaja en todo este proceso?
Bueno, yo lo primero que quiero decir sobre eso es que la tecnología, por lo menos en el servicio público sanitario gallego, es inclusiva, ¿vale? Y puedo poner el ejemplo fácil. No somos un banco que cuando aborda procesos digitales es lícito, lo que intenta es derivar al ciudadano a que haga, o a su cliente, a que haga las cosas de otra manera porque a él es más productivo, ¿no? La sanidad pública gallega siempre ha sido tremendamente respetuosa porque además creemos en ello, en que la tecnología tiene que aportar valor añadido y no restar en ese proceso, o sea, tiene que ser inclusiva. Y lo hemos hecho, primero, intentando, y yo creo que consiguiendo, porque las cifras nos avalan, que el ciudadano tenga fácil, sea la edad que tenga, utilizar la tecnología. Si no la puede utilizar, lo que hemos habilitado son mecanismos para que un acompañante, un familiar, un cuidador lo haga por él. Yo creo que eso también es importante. La tecnología puede ser utilizada, como os decía yo, porque es inocua, porque ya simplemente se la pones y no tiene que hacer nada el ciudadano. Puede ser que él mismo la utilice, y todos tenemos mayores cada vez más que utilizan bien la tecnología. La tercera es, si no la puede utilizar ni uno ni otro, que la utilice alguien que tenga cerca. Y si no, que siga teniendo, pues yo digo que es inclusiva, que siga teniendo los mismos medios para ir al centro de salud, al hospital, o que tenga una tecnología más sencilla como puede ser el teléfono. Por lo tanto, yo lo primero que quería decir es que cara a los ciudadanos nosotros estamos siempre pendientes de que la tecnología sea inclusiva. Eso es lo primero. Segundo, sí que es cierto que cuando lo medimos, la tecnología la utiliza mucha gente y de todas las edades. Sí que es cierto que la mayor parte de la gente se sitúa en los 40 a 60 años, pero la gente de más edad también la utiliza, ¿no? Y lo utiliza intensivamente. Claro, si hablamos de que de los 2.700.000 ciudadanos, 1 millón de ellos el anterior año han consultado un documento clínico, no todos estamos, por suerte, enfermos o vamos al hospital. Por lo tanto, quiere decir que está siendo muy accesible, ¿no? Entonces yo, respecto a la ciudadanía, tengo tranquilidad de que estamos habilitando todos los canales y son servicios de valor añadido. Si además, como bien decía la gerenta, lo medimos cada vez que hacemos una encuesta, medimos el grado de satisfacción del empleo de esa tecnología, en ámbitos como la teleasistencia o el uso de Sergas móvil, nos dan un notable alto respecto a ella, ¿no? Por lo tanto, yo ahí tranquila. Respecto a los profesionales, después de 20 años, primero, por suerte nuestros profesionales ya manejan la tecnología de per se, porque en la sanidad la tecnología no solo son las TIC, son otras cosas. Pero es que llevamos 20 años con historia clínica, por tanto, yo creo que esa brecha en el ámbito profesional la hemos superado también. Por tanto, yo soy optimista respecto a eso, y con todas las precauciones del mundo. Carmen nos contaba, la directora xeral de Saúde Público Proyectos, ¿no? Con horizonte temporal además marcado. ¿Hay alguna herramienta también en cuanto a la hepatitis C, ¿no? En la que estéis trabajando utilizando la inteligencia artificial? Sí, bueno, aunque al principio siempre he dicho que la tecnología no puede ser el sí por el sí, ¿no? También es cierto que cada proyecto que hacemos va de la mano de un proyecto tecnológico. O sea, en eso también estamos un poco contaminados, ¿no? Cuando pusimos en marcha el plan de hepatitis C, lo que hicimos fue tres ramas, ¿no? O tres patas en cuanto a la tecnología se refiere. La primera, queríamos dentro de este plan realizar un cribado oportunista de la hepatitis C, es decir, que toda aquella persona que acudiese a su médico de familia, a la urgencia hospitalaria, a las consultas, bueno, pues tuviese una analítica que fuese mayor de 18 años, tuviese una analítica en la que se le determinase si tenía o no este tipo de hepatitis. Y para ello lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a ponerlo fácil, porque si lo ponemos difícil estamos como ahora. Y entonces lo que se hace es que cuando el médico de familia o el urgenciólogo o cualquier otro facultativo va a solicitar una analítica a su paciente, cuando el paciente está en un determinado tramo de edad, porque esto va por tramos de edad, lo que hace es que ya automáticamente en esa analítica le queda cubierto el virus de la hepatitis C.
y para recordarle que es necesario que al paciente se le solicite el consentimiento informado, cuando va también a enviar esta analítica, ¿no?, para que se curse, le dice: ¿ha solicitado el consentimiento al paciente? Bueno, todo esto se hace de una manera muy ágil y entonces, bueno, evita que nos olvidemos. Pero además de esto, es cierto que estamos utilizando dos herramientas, que es el Big Data de la Consellería, EXIN, y algoritmos de inteligencia artificial, uno con el objetivo de hallar lo que llamamos los pacientes perdidos en el SERGAS de hepatitis C, que son pacientes que ya han sido diagnosticados pero que no han sido tratados, o que han sido diagnosticados pero que han abandonado el tratamiento. Y el último proyecto, que es el más ambicioso, es un proyecto que se basa también en el Big Data y en la inteligencia artificial, que son algoritmos que nos van a permitir hacer ya un cribado no oportunista, sino más poblacional, en el que, bueno, vamos a lanzar un algoritmo a todas las historias clínicas y vamos a decir: todo aquel que tenga más de 18 años, que tenga factores de riesgo como puede ser la adicción a drogas por vía parenteral, o que tenga cualquier característica incluso de dónde vive, ¿no?, que también sabéis que el código postal influye mucho, dame un listado para que yo se lo ofrezca, ¿no?, se lo oferte al médico correspondiente y pueda solicitar una analítica. A modo de resumen y ya de conclusión, ¿qué es lo próximo, lo inminente, lo inaplazable? Bueno, nosotros, como decía al principio, estamos trabajando para que las tecnologías nos ayuden a transformar los servicios sanitarios. Por tanto, seguirán acompañando los cambios organizativos y en la prestación de servicios. Y desde ese punto de vista yo creo que hay tres puntos fundamentales en el Servicio Gallego de Salud a abordar. Uno es el modelo de relación con la ciudadanía, que nos va a permitir ser más accesibles, también perfilar la atención, ser más proactivos, saber si una persona con problemas, por ejemplo, de movilidad, accede a un centro de salud y cómo tenemos que tratar a ese paciente, y también nos va a permitir comunicar mejor a la administración, a los profesionales y también a los pacientes y a la sociedad, ¿no? En segundo lugar, tenemos que reforzar todavía más nuestra historia clínica electrónica. Lo estamos haciendo con este IANUS 5, que esperemos que a final de año ya esté implantado en todos los centros sanitarios. IANUS incorpora nuevas funcionalidades, también refuerza el sistema de telemonitorización y nos da una visión mucho más integral y facilita el trabajo, digamos, colaborativo entre los profesionales. Y como tercer punto importante, que también lo comentó la directora y el subdirector de sistemas, está lo que llamamos el uso secundario de datos, es decir, aprovechar toda esa información que tenemos en nuestro sistema sanitario para mejorar la calidad de los servicios y también para la investigación, ¿no?, que es fundamental para que ese círculo virtuoso que hay entre la práctica asistencial y la investigación nos permita mejorar cada día más la calidad. Bueno, pues presente y futuro de esta transformación digital. Gracias, Estrella López Pardo, gerente del SERGAS, Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública, y Benigno Rosón, subdirector xeral de Sistemas de Transformación de Información. Gracias a los tres. Bueno, y ahora sí vamos a poner el broche de esta jornada sobre transformación digital en los sistemas sanitarios. Pablo Sierra, responsable de acceso de mercado de Takeda, va a ser el encargado. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al conselleiro, a la directora general, a la gerente del SERGAS, al subdirector, su participación, el compartir sus experiencias. La verdad es que bromeaba con el conselleiro porque a mí me toca concluir, ¿no?, y destacar algunos aspectos. Y le decía, ¿y cómo hago? Porque se han compartido muchas experiencias. Yo quiero dar un paso atrás, creo. Creo que se han compartido experiencias, resultados, porque había una estrategia. Había un camino, se marcaba un camino que se tenía que seguir. Y comentaba el conselleiro lo importante que eran esos pioneros, ¿no?, que hace 20 años tomaron una decisión. Y seguramente los retos son muy parecidos a los retos en los que encontramos ahora. Hablábamos antes de gestión de datos, compartir los datos, la seguridad de los datos,
Todo esto hace 20 años seguramente se afrontaban otros problemas, otros retos, pero no cejaron porque había un camino, había una estrategia. Yo creo que esa estrategia que se marcó hace 20 años ve resultados en momentos tan complicados como una pandemia. Comentábamos cómo la pandemia supone un reto, pero también ha supuesto una oportunidad para el Sergas, porque estaba preparado para ello. Y hablábamos de la industrialización, por ejemplo, de las citas, y cómo eso se va llevando más allá. Y comentaba el subdirector en relación a cómo atacar esto de una forma sistémica, no buscando parches, no buscando soluciones ad hoc, sino dentro de toda una estrategia. Claramente la historia clínica electrónica, el IANUS 5 es referencia a nivel nacional cómo este sistema ayuda y cómo va a ayudar a futuro y está preparado para cuando viene ahora el boom de usar estos datos, de cómo gestionar toda esta información que redunde, y siempre lo han estado hablando todos los participantes, que redunden en el paciente. Incluimos ya al ciudadano, no solo al paciente, sino al ciudadano, todo el ecosistema que hay alrededor, y a los profesionales sanitarios, ¿no? en esa gestión. Para mí creo que es muy importante dos cuestiones que se han comentado. Una primera de ellas es la brecha digital. Tenemos lo analógico y lo digital, y tenemos que ir haciendo que esto vaya de la mano y se vaya rompiendo esa brecha. Y esa brecha se puede romper desde iniciativas como hablábamos de la gamificación, por ejemplo. Me ha parecido también muy relevante, porque hay que seguir en ese camino y no olvidar a nadie en ese sentido. Y lo segundo es que la tecnología es una herramienta. Si no hay una estrategia detrás, evidentemente estamos, yo no diría contaminados, yo diría que embebidos de que la tecnología puede ayudar y ayuda mucho. Pero tiene que haber algo detrás, tiene que haber un propósito. Y yo creo que aquí se ha explicado muy bien en los diferentes aspectos ese propósito. Y claro que hay un riesgo en que manejamos muchos datos y usar esos datos. Y el momento probablemente de guerra digital de ahora es clave. Yo como ciudadano me sentaba y oía, invertimos en esto significa que no nos paramos porque exista este riesgo, sino que seguimos trabajando porque creemos que esta es la estrategia adecuada. Si nos vamos un poco más allá a Takeda, a cómo nosotros intentamos colaborar con el sistema, la inteligencia artificial usada para que el cribado en el ámbito de oncología, y hablamos del cáncer de pulmón, sea referente, para nosotros es clave. Y claro que apostamos por ello. Y cuando escuchamos cómo la historia clínica nos ayuda a gestionar las enfermedades raras para detectar estos pacientes y que puedan ser tratados, teniendo en cuenta que Takeda es una de las compañías referentes en enfermedades raras, pues claro, son música para nuestros oídos. Y desde Takeda estamos comprometidos en ese sentido, comprometidos en gestionar estos datos de salud, en transformar, hay que transformar, ¿no?, el sistema, hay que transformar las organizaciones, sonaba como ahí lo dejo, lo complicado que es, pero en Takeda creemos en ello y estamos comprometidos en colaborar en el sistema, porque creemos que desde la comunicación activa, como eventos como hoy, desde la colaboración, se puede avanzar, y se puede avanzar con todos los actores que tenemos o que participamos en el sistema. Me han dado 5 minutos, yo podría hablar aquí probablemente mucho más tiempo. Solo quiero nuevamente dar las gracias a los participantes por compartir las experiencias y a ustedes por asistir al evento. Muchas gracias. Bueno, pues les hemos contado a lo largo de estos minutos en esta jornada cómo se ha gestionado este cambio, esta transformación digital aquí en Galicia. Una situación parece que privilegiada a tenor de todo lo que se ha contado. Gracias al consejero de Sanidad, a la gerente del Sergas, a la directora xeral de Saúde Pública, gracias también al subdirector xeral de Sistemas, gracias a Takeda, gracias a todos ustedes por habernos acompañado y gracias también a los seguidores de los canales de La Voz de Galicia, también a los lectores de La Voz, que tendrán cumplida información de todo lo que se ha dicho hoy aquí en esta jornada. Gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.